Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Héctor Zavala, soy coordinador de Relaciones y Gestión de la sede de la UNAM en Boston. A nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les doy a todas y todos la bienvenida a este conversatorio que vamos a platicar sobre los derechos humanos civiles en Latinoamérica y en Estados Unidos. Tenemos dos invitadas de lujo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra querida Facultad de Derecho, y de la Universidad Boston College, aquí en Nueva Inglaterra. Y ambas doctoras van a estar moderadas por nuestra colega Angélica Ramos, también colega de la Facultad de Derecho. Los invitamos a que se queden, que escuchen este interesante conversatorio, no exclusivamente para aquellos que estudiaron Derecho o ejercen la abogacía, sino para el público general. Muy, muy interesante todo lo que nos van a estar comentando. Querida Angélica, mil gracias por aceptar la moderación de esta sesión y la palabra es tuya. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí compartiendo con nuestras increíbles especialistas. Vamos a hablar un poco sobre estos dos temas que creo que van a abonar mucho, ¿no? Tenemos aquí a Daniela Urosa, profesora y directora de International Human Rights Practicum Boston College. Y tenemos a la maestra Trilce Fabiola Ovillabueno, quien es coordinadora de vinculación internacional de la Facultad de Derecho y profesora de la misma facultad. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Angélica. Perdón que tome el uso de la voz en primer lugar, querida Daniela, pero quiero manifestar y dejar patente mi agradecimiento a UNAM Boston por la invitación a participar en este conversatorio y sobre todo por la oportunidad que me da de coincidir con dos grandes mujeres catedráticas, abogadas, a las cuales yo admiro y respeto muchísimo. Obviamente Angélica Ramos en la UNAM, pero por supuesto también Daniela Urosa por parte de Boston College. Muy buenas tardes. Gracias, maestra. Dani, por favor. No, muchísimas gracias, Angélica, por tu presentación y muchísimas gracias también a Trilce por sus palabras y para mí es un gusto acompañarlas. Siempre me siento como en casa en todos los eventos organizados por la UNAM y por supuesto muchísimas gracias a UNAM Boston por ese enlace siempre tan efectivo y productivo que realiza entre la Academia Mexicana de la UNAM y de Boston. Pues muchas gracias por estar aquí. Y como ya nos mencionaba el maestro Héctor hace un ratito, pues esta es una serie de conversatorios, pues están destinados no a un público tan especializado. Y bueno, como lo platicábamos antes de entrar a grabar, ¿no? Es un poco una charla de café, pero con información muy importante, muy relevante y sobre todo muy útil. Así que pues entremos en materia. Los derechos humanos como este conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y todo eso que en clase puede sonar pues a eso, a un apunte, ¿no? Pero ¿qué pasa en la vida? ¿Qué son los derechos humanos? Daniela, si quieres comenzar, por favor. Muchas gracias, Angélica. Sí, muy bien. Creo que comenzabas muy bien señalando, cuando preguntabas qué eran los derechos humanos y señalabas previamente una palabra clave para los derechos humanos, que es el de la dignidad humana. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que pensar en aquellos derechos que son inherentes a la persona humana, inherentes al ser humano. Sin los cuales, es decir, sin cuya garantía no está cubierta la dignidad humana. Para saber si son o no derechos humanos, hay varios principios que son muy importantes. Uno de ellos es el principio de universalidad, es decir, que son derechos humanos aquellos derechos que sean iguales para todos los seres humanos, sin importar su raza, nacionalidad, edad y cualquier otra característica, ¿no? Eso es un poco lo que pudiera diferenciarlos de otros conceptos, como pudiera ser derechos fundamentales, derechos constitucionales o incluso derechos de orden legal, que no serían los derechos humanos. Muchas gracias, Dani. Trilce, si quieres abonarnos un poquito en esto de los principios, ¿cómo identificamos o qué los identifica más bien? Claro, con gusto, Angie. Fíjate que comparto con las dos, ¿no? Esta idea de que los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana
y yo le agregaría cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Esta definición no es mía, debo decir que es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, de mi país, pero creo que es muy completa y que, abonando lo que nos decía hace ratito Daniela sobre la universalidad como principio de los derechos humanos, yo también tendría que agregar que son inalienables, que existe una interdependencia entre ellos, que son indivisibles, y creo que el principio más importante de los mismos es la progresividad. Hemos tenido desde el punto de vista doctrinario, teórico, una evolución de los derechos humanos. Hay quien habla de etapas. Hoy por hoy dicen que ya precisamente no existen las etapas en los derechos humanos porque existe el principio de progresividad, es decir, que tienen que ir avanzando conforme pasa el tiempo. Pero regresándome a la universalidad de la que nos platicaba Daniela hace un momento, a mí se me hace muy, muy interesante en función del surgimiento propio de los derechos humanos, porque empezamos con la idea de todos los hombres. Y si bien es cierto que en este siglo ya entendemos que todos los hombres somos todos los seres humanos, cuando surgen en las primeras positivizaciones que se hacen de los mismos, todos los hombres eran todos los hombres, ¿no? Durante el siglo XX y XXI ha ido evolucionando esto, pero bueno, no está de más nada más recordar rápidamente, no es clase, pero bueno, en la Declaración de Virginia, en Estados Unidos nos hablaban de las características que tenían los hombres, varones y los ciudadanos, ¿no? Después en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano francesa también era con la característica específica hacia los hombres. Por eso es que surge como Olympia Gouges la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que si son curiosos, y yo invito a nuestro auditorio que de repente se pongan a investigar un poquito, verán que es exactamente la misma declaración que los derechos del hombre y del ciudadano, con la diferencia que lo ponen en femenino. Pero en el preámbulo dice algo que a mí se me hace muy significativo y que creo que todavía es vigente hoy en la actualidad. Porque Olympia Gouges nos dice que si las mujeres participaron en el movimiento armado de la Revolución Francesa para luchar contra la opresión y obtener estos derechos de igualdad, libertad, fraternidad, equidad, etcétera, porque al momento de que se gesta un nuevo ordenamiento en materia justamente de derechos, que luego serían derechos humanos, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano, no se piensa en las mujeres de igual manera. Esto lo pone en el preámbulo, y como dato yo les puedo decir que uno de los grandes pensadores de la Revolución Francesa le contesta diciendo que el lugar de las mujeres es al lado de los hombres con los que se casan, porque son el sustento y centro de la sociedad y de las familias, es decir, que no deben acceder a la vida pública. Entonces vean cómo estas concepciones son muy fuertes, o a mí se me hacen muy, muy fuertes, y que afortunadamente cambian cuando empezamos a hablar de la positivización, es decir, de la regulación ya jurídica de estos derechos humanos, cuando el Estado no los otorga, sino empieza a reconocerlos. Pero bueno, creo que ya me estoy adelantando, y estaríamos hablando entonces que los derechos humanos, efectivamente hoy, afortunadamente en el siglo XXI, los entendemos también, como nos decía Daniela, para todos los seres humanos, sin importar, ¿no? ni convicción, ni sexo, ni raza, ni nada, para todos los seres humanos. Yo agregaría, Angélica, perdón. No, adelante, adelante. Muy, muy interesante y muy importante lo que está diciendo Trilce. Y fíjense que como comenzaba ella, ¿no? Hablando de la progresividad, que está directamente relacionado con lo último que decía del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Cuando hablamos del principio de progresividad de los derechos humanos, podemos entenderlo de varias maneras. Uno es que vaya, en efecto, progresando su protección. Segundo, que una vez que se reconoce un derecho, no puede luego regresarse, es decir, una vez que se ha reconocido la garantía de un derecho, no puede luego darse una protección menor. Y también, digamos, como un poco en tercer lugar, el principio de progresividad tiene mucho que ver con lo que decía Trilce del ejemplo del caso particular de los derechos de las mujeres. Es decir, los derechos humanos no pueden interpretarse nunca en un sentido literal, o como por ejemplo lo que en Estados Unidos se llamaría el originalismo. Por el contrario, siempre la interpretación tiene que ser pro homine, es decir,
en pro de la protección de los derechos humanos y siempre en un sentido progresivo, o sea, acorde a la realidad social que se vive en cada momento. Entonces, como decía Trilce magníficamente, es decir, cuando se dictó la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incluso cuando se dictaron las primeras constituciones o la Declaración de Virginia, etcétera, se hablaba de los hombres. Y en aquel momento el importante en términos de derecho eran los hombres. Hoy en día perfectamente pueden aplicarse esas declaraciones de derecho, pero con una interpretación progresiva, entendiendo que por hombre no es solamente el ser humano de género masculino, sino también incluyendo cualquier otro género, sobre todo el de las mujeres. Entonces, muy importante, muy interesante ver todas esas aristas del principio de progresividad, sobre todo en el ámbito del género. Pues muchas gracias. Iniciamos esto rudo, pero creo que es muy importante, además, poder identificar nosotros como público, aquí el público que nos está siguiendo, estos principios, porque en eso partimos de saber qué es un derecho humano, ¿no? A lo mejor aquí, viendo la percepción social que a lo largo del tiempo pues ha ido evolucionando y que no es que le cambiemos el nombre, sino que entendamos, como bien lo mencionan ambas, que no va dirigido solo a los hombres en una cuestión de género, sino en una cuestión de humanidad, ¿no? La dignidad humana, que son pues estos principios y son estas armas que se nos da para tener además una educación y una vida integral. Entonces, creo que por ahí va un poquito, ¿no? Así es, Angélica, y creo que ese debe ser el objetivo de todos, ¿no? Y hablo todos en el mismo sentido, porque luego me regañan esto del lenguaje incluyente y que tengo que decir todos y todas, o todes, o no, y la verdad es que yo tengo un pequeño problema ahí con el manejo del lenguaje, es una cuestión generacional, me disculpará la audiencia, pero cuando yo hablo de todos, lo hablo en el mismo sentido que nos explicaba Daniela de la progresividad, ¿no? Que nos incluya a todos los seres humanos, sin importar justamente el género del cual estemos hablando, incluida la comunidad LGTB+, y todo lo que tenemos en la actualidad. Entendemos que la persona humana, su centro más importante es justamente esto que intentamos salvaguardar siempre, que es la dignidad, ¿no? La dignidad como individuos, como humanos que tenemos y que es precisamente lo que protegen los derechos humanos. Muchas gracias. Y sí, no, lenguaje incluyente creo que sería un tema que nos daría para 10 conversatorios más, porque sí es un tema muy importante, pero sí tiene muchas aristas que se deben tomar en cuenta. Sin duda también es algo de lo que ha ido evolucionando. Me atrevo a decir que a la par de los derechos humanos, pero que va mucho más allá de un lenguaje, ¿no? Entonces, qué bueno que nos hacen la anotación. Creo que estamos todos en este cambio y en este tránsito de evolucionar. Entonces, aquí estamos muy felices todavía, entendiendo que es hacia toda la población. Me gustaría que entráramos un poquito en esta cultura y en esta concepción de los derechos humanos en América Latina, de donde sé que son especialistas. Entonces, ¿cómo es esta concepción de los derechos humanos en América Latina hoy en siglo XXI? Daniela, si quieres empezar. Bueno, muy buena pregunta. Fíjate, para hacerlo muy brevemente, o tratando de hacerlo lo más brevemente posible. Si vemos la protección, reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestra región, en Latinoamérica, pues probablemente tenemos que comenzar, trataré de ser breve, como decías tú, igual que con el lenguaje inclusivo, podemos hablar horas de esto. Comenzaríamos con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sentido extensivo, progresivo, hombres, mujeres, todos y todas, que fue la primera declaración de derechos en el mundo. Es incluso anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos por unos cuantos meses, en el año 1948. Entonces, en ese sentido, Latinoamérica ha sido pionero incluso a nivel regional, es decir, en el sentido de haber tenido a nivel regional el primer
compendio o el primer catálogo de derechos humanos. Eso de una manera muy rápida dio lugar a el nacimiento de todo el sistema interamericano de derechos humanos, la creación de los principales órganos, al principio la Comisión Interamericana y todo el sistema de protección de derechos en el marco de los países miembros de la OEA. Posteriormente dio lugar a la Convención Americana de Derechos Humanos y con ella a los distintos protocolos, los protocolos adicionales, protocolo de San Salvador y todos los distintos tratados o convenciones interamericanas. Es un poco, digamos, de su origen. Hoy en día, ¿cómo es y dónde estamos a nivel regional? Pues desde el punto de vista institucional nos mantenemos a nivel regional en el sistema interamericano de derechos humanos y creo que a pesar de todas las fallas que tiene la región y todos los retos que aún continúan teniendo la protección de los derechos humanos en la región, sobre todo porque somos la región más desigual del mundo. Entonces, la protección de los derechos humanos tiene, entre otros grandes retos, pues esa de humanos como sistema regional, el sistema interamericano y la región latinoamericana va a la vanguardia, es uno de los sistemas más progresistas y ejemplares en muchísimos temas. Y creo que es muy líder en varios aspectos específicos. Uno, tal vez pudiéramos decir, es en el foco de la protección de los derechos humanos en los grupos vulnerables. Eso es una de las grandes tendencias en el sistema hoy en día y me parece que es importantísimo y da el ejemplo para otros sistemas regionales. Segundo, es sin duda líder a nivel global en la protección y reconocimiento y protección inmediata de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, de que puedan ser reconocidos y puedan ser exigidos de manera directa a través de los órganos del sistema o a través de los tribunales nacionales. Y en tercer lugar, creo que es bastante completo y es un ejemplo a seguir en todo lo que se refiere a el derecho a la reparación integral y los mecanismos de reparación integral de derechos. Entonces, bueno, ese es un poco, digamos, a grosso modo, lo que pudiéramos decir es el panorama, sobre todo a nivel institucional, ¿no? Del sistema interamericano como sistema de protección regional de derechos. Por supuesto, en la práctica, como decía antes, pues creo que hay muchísimos retos que tenemos pues que superar, pero bueno, es un avance, ¿no? Creo que hemos ido avanzando sin duda. Gracias. Y has tocado un tema súper importante que creo que también ha tomado gran partido, sobre todo como en los últimos tiempos, que son nuestros derechos DESCA. Y quiero que el público tenga muy en claro qué son estos tipos de derechos. Trilce, si quieres abonarnos un poquito y regresamos con Dani. A mí me gustaría que Daniela nos explicara por qué es la especialista en los DESCA. Digo, yo con mucho gusto hablo de los derechos económicos, sociales y culturales que tenemos, pero la verdad es que me gustaría escuchar la posición de Daniela. Antes de ello, ¿no? Porque voy a decir que ya le estoy aquí dejando morir sola casi. Yo nada más abonaría, justamente en tu pregunta inicial o en tu comentario inicial que nos decías, cómo está la protección o el marco jurídico general para protección de los derechos humanos en la región, en Latinoamérica. Yo comparto mucho, obviamente, la visión de Daniela, pero sí quiero enfatizar algo importante que ella dijo y que creo que es fundamental y que nos permite generar una diferencia con otros sistemas regionales de protección en materia de derechos humanos, que es esta parte de que tenemos los mecanismos perfectos para poder acceder y pedir que se nos respeten o que se nos restituyan cuando existen violaciones a derechos humanos. Hago el comparativo, por ejemplo, con Asia, que no tiene
un entramado jurídico regional en materia de derechos humanos. África sí lo tiene, Europa sí lo tiene, pero creo que el americano del continente latinoamericano es muy eficiente en el sentido de cómo está conformado jurídicamente para que sí podamos acceder, ¿no?, justamente a la protección de los derechos humanos en términos generales. Creo que esto es muy importante y que sí hay que reconocerlo. Comparto también que estamos en un camino por construir. En el caso concreto de México, como todos sabemos, y si no yo se los comparto, hubo una reforma a nivel constitucional muy importante en el año 2011, donde cambiamos nuestra visión que teníamos de garantismo individual y social a protección y reconocimiento de derechos humanos, que bueno, seguramente ahorita hablaremos un poquito más, después de que Daniela nos explique esta interrogante que tenías tú sobre los DESCA. Muchas gracias por ahondar a esto. Y sí, creo que es muy importante también este comentario, porque a lo mejor creemos que no tenemos un sistema para el verdadero respeto de los derechos humanos, y justo por eso las llevaba por el tema de qué está pasando hoy siglo XXI, porque nos acabas de dar un ejemplo increíble, Asia y África. Entonces, creo que sí estamos avanzando, por supuesto que hay muchas cosas en las que todavía hay que trabajar y hay que afinar y hay que hacer valer, pero vamos en el camino y vamos bien, ¿no? Daniela, sí, por favor, experta, dinos ¿qué son estos DESCA? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo el público que no está relacionado a estas clases tan bonitas de las facultades de Derecho, cómo identificamos los DESCA? Excelente. Fíjate, lo que dijo Trilce me pareció importantísimo y para ello hago como un paréntesis antes de pasar a los DESCA y dejo como una reflexión, aunque siempre las reflexiones las dejamos como al final, pero no importa, la voy dejando desde ahora. Fíjate qué importante lo que dice Trilce. Tenemos un mecanismo excelente de protección regional de derechos humanos, que es el que nos da el sistema interamericano, de los más completos. Eso es así. ¿Qué es lo que nos puede estar fallando? Nos está fallando a nivel regional y a nivel nacional. En cada país es distinto, unos más que otros. Creo que México es un buen ejemplo de lo que sí, de buenas prácticas. Y es que tenemos que mejorar la cultura de conocimiento y ejercicio de esos mecanismos de protección. Eso nos pasa a nivel latinoamericano, nos ha pasado históricamente. Hemos tenido siempre a nivel constitucional y a nivel regional de protección de derechos humanos excelentes mecanismos. Las constituciones que en teoría y en papel son las más bonitas, las más completas, las que reconocen todos los derechos, y a nivel regional excelentes mecanismos, y luego parece que los ciudadanos latinoamericanos como que no conocemos esos mecanismos, no terminamos de conocer nuestros derechos y por tanto no ejercemos los mecanismos. Entonces, como una reflexión allí en el medio, conocer más nuestros derechos, conocer más los mecanismos de protección de nuestros derechos y ejercerlos. Decía, creo que México es un buen ejemplo a nivel regional, ante el sistema interamericano, es de los que más ejerce sus derechos, y a nivel doméstico también, en temas constitucionales, en temas de amparo, en temas electorales. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Colombia también es un buen ejemplo, hay otros países que menos, pero bueno, es algo que tenemos que hacer. Cerrando ese paréntesis, que era corto y terminó siendo un poco largo, conversemos un poco de los DESCA, un tema súper interesante y apasionante. Fíjense, cuando hablamos de derechos humanos, suele decirse que hay como varias generaciones de derechos humanos. La primera generación, que fue la que dio como lugar al nacimiento de los derechos humanos como los conocemos hoy en día, en el siglo XX, luego de las atrocidades en términos de derechos humanos que ocurrieron durante el siglo XX, son los derechos civiles y políticos. Son los derechos de primera generación, son los derechos también llamados de libertad, derecho a la libertad política, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad religiosa, derecho a la igualdad, etcétera, ¿no? También, por supuesto, derecho a la defensa, derecho de acceso a la justicia, etcétera. Luego de que se consolida un poco los derechos políticos, civiles y políticos a nivel internacional en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a nivel
regional, primero en la Declaración Americana, luego en la Convención Americana, surge una segunda generación de derechos que son los llamados DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Luego pudiéramos hablar de una tercera generación, más recientemente, que vienen siendo aquellos derechos humanos, pero en sentido más colectivo. Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, el derecho a la democracia, son derechos ya de una tercera generación. Volviendo a los de la segunda generación, ¿qué es lo que los caracteriza? Los caracteriza que, a diferencia de los derechos civiles y políticos, son derechos básicamente de proveimiento, son lo que se llaman derechos prestacionales. Son derechos en los cuales no solo se exige el respeto de los estados en el sentido de dejar hacer, dejar pasar, o sea, permitir el ejercicio de las libertades básicas que nombraba previamente, sino que es necesario que los estados garanticen y den un proveimiento mínimo a los fines de que ese ser humano vea garantizada su dignidad humana. Entonces, ¿nos referimos a qué? Nos referimos al derecho a la salud, nos referimos al derecho a la educación, a los derechos laborales, nos referimos al derecho al medio ambiente sano, nos referimos a los derechos culturales. Todos ellos, como decía antes, por supuesto, pueden tener o tienen un componente de respeto por parte del Estado, pero también tienen un componente de nuevo prestacional. Y es lo que los hace más bonitos, pero al mismo tiempo los hace más difíciles. Porque es un poco lo que a veces en Estados Unidos, en inglés, dicen que lo que llamamos los DESCA terminan siendo derechos sumamente caros, sumamente costosos. Y es verdad. No es solamente un problema de reconocer que todos tengamos, por ejemplo, derecho a la salud, que lo tenemos, y que todos tenemos derecho a tener un sistema de salud de calidad y derecho al acceso a ese sistema de salud, y que ese sistema de salud abarque pues enfermedades físicas, enfermedades mentales, pero también desde el punto de vista reproductivo, etcétera, sino cuánto cuesta en términos económicos y cómo implica además ejecución de políticas públicas los DESCA. Entonces es lo que los hace más bonitos, pero al mismo tiempo más complejos, ¿no? Derecho al medio ambiente sano, en un papel pues está muy bien, nadie lo duda. La ONU el año pasado dictaba una resolución muy importante reconociendo el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano de todos, pero no basta con tenerlo por escrito en una resolución o en un papel o en una constitución, es cómo lo logramos. Ese cómo es la parte más compleja de los DESCA y es lo que hace que en términos jurídicos sea mucho más difícil sus mecanismos de protección, tanto a nivel local, es decir, nacional, como a nivel regional. Es decir, si intentamos un amparo para la protección al derecho a la salud, pero ¿cómo la materializamos? O sea, ¿cómo lograr que eso se lleve a la práctica más allá del papel? Ese es el gran tema de los DESCA, que puede ser menos complicado cuando hablamos de los derechos civiles y políticos. Gracias, Daniela, gracias. Y nos has puesto primero muy felices y luego a reflexionar otra vez esto, ¿no? Porque sí, o sea, son increíbles este tipo de derechos, pero cómo se empieza a complicar, ya no nada más identificarlos, porque creo que ya los identificamos muy bien, sino cómo verdaderamente vamos a hacer efectiva este respeto. Entonces, a veces la ONU por ahí hablaba del derecho al agua como un tema de salud pública. Y verdaderamente o efectivamente cómo es que se puede aplicar. Híjole, creo que ahí ya empezamos otra vez a tener estas complicaciones. Trilce, ¿quieres abonar algo a esto? Pues quiero mandar muchísimas cosas. Primero, para que vean que sí tenía razón, que ella es la experta, porque nos los explica de una forma muy clara y accesible.
Y creo que también ha puesto el dedo en la llaga, ¿no, Daniela? En el sentido de que no solamente tenemos que tenerlos en papel, sino cómo los aterrizamos a la práctica de la cotidianidad. Y que ella hacía mucho énfasis en que hay que implementar una serie de políticas públicas y que hay que hacer también muchas cuestiones presupuestarias. Pero creo que también tenemos una corresponsabilidad nosotros, los individuos, los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, poner nuestro granito de arena para lograr efectivamente materializarlos. Y esto efectivamente es una situación muy compleja y muy amplia en el sentido desde que si pago o no pago impuestos para que el Estado pueda tener los recursos económicos, si me incluyo o no me incluyo las políticas, ¿no? Que puedo implementar. En estas situaciones también, afortunadamente en las democracias modernas, en casi todos los países, ¿no? Se nos permite participar de una forma abierta y tangible en algunas tomas de decisiones a través de diversos mecanismos, dependiendo del país en el que estemos. Y creo que muchas veces también nosotros no los visualizamos o como que no queremos tomar esta corresponsabilidad. Y creo que es un momento importante, sobre todo pensando en el auditorio que nos está haciendo el favor de seguir en esta transmisión, que lo pensemos, que lo meditemos, que efectivamente empecemos a generar nuevamente esta cultura de legalidad, ¿no? Daniela decía, es que sí los tenemos, pero a veces el ciudadano de a pie no sabe cómo, ¿no? Pedirlos o cómo protegerlos, cómo ejercerlos o cómo respetarlos también, ¿no? El hecho, tú decías hace ratito, Angélica, bueno, el hecho de que yo abra, ¿no? O sea, el derecho al agua como derecho humano, ¿no? Que yo abra mi llave de agua y que no tenga la conciencia de cerrarla cuando no la estoy utilizando, cuando hay N cantidad de personas en el mundo que no tienen acceso a ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ver mi microuniverso sin entender que no soy solamente yo, sino soy parte de un todo cuando hablamos de humanidad y cuando hablamos de derechos humanos. Creo que eso es muy importante. Creo que, y bueno, aquí no me dejarán mentir porque todas somos abogadas, por la formación que tenemos, es muy importante también tener este respeto de cultura a la legalidad, ¿no? Es decir, el sí hacer, tener, insisto, un respeto a las normas que protegen derechos, ¿no? Sean humanos o sean de otra índole. Y aquí sí quisiera hacer yo también, ¿no? Porque creo que lo hemos dejado un poquito de lado, Daniela lo tocó por encimita, pero creo que es importante mencionar también cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos civiles y derechos políticos, ¿no? Que muchas veces, pues también tenemos que ejercerlos, pero también para eso tenemos que conocerlos, ¿no? Y hacernos responsables, porque también yo escuchaba por ahí a alguien y dije, tiene toda la razón del mundo, cuando todo el mundo decimos, es que tengo derecho, sí, pero un derecho me conlleva una responsabilidad o una obligación, ¿no? Mejor dicho. Y entonces, si yo tengo derechos, ¿qué obligaciones tengo también en contrapartida cuando estamos dentro de un marco jurídico? Entonces, ya que estamos en la hora de las reflexiones, ¿no? Yo le dejaría eso a nuestro auditorio, porque creo que sí podemos hacer algo sin necesariamente ser gobierno. La ONU, como decía Daniela, ha generado muchos programas, durante la pandemia lo vimos, perdón que me vuelva yo a regresar a la parte de género, ¿no? Pero veíamos también justamente la protección específica a grupos en situación de vulnerabilidad, en ese momento las mujeres, ¿no? Por las dobles cargas que tenían, porque son las que estaban más en comercio informal, en actividades informales, entonces tenían que regresar al hogar porque estábamos todos guardaditos por esta emergencia sanitaria, y como la ONU, por ejemplo, en este sentido decía, bueno, hay que seguir protegiendo los derechos independientemente de la situación de emergencia sanitaria en la que vivíamos. ¿Y qué tanto hicimos los ciudadanos? ¿No? ¿Qué tanto hicimos realmente las personas en este momento, ¿no? De crisis? Yo creo que es una de las grandes lecciones que tenemos todos que aprender, a seguir siendo empáticos, solidarios, a seguir creciendo y sobre todo a seguir siendo seres humanos, no deshumanizarlos, no normalizar estas situaciones y decir no pasa nada porque no me está pasando a mí, ¿no? Creo que sí pasa y nos pasa a todos cuando le pasa a una persona. Gracias. Y pues siguiendo en esta línea, porque creo que también es algo bien importante, asumir las responsabilidades. Como ya les mencionaba, quiero recalcar lo que le quede como muy claro a todos, pero es que de verdad asumir responsabilidades nos ayudaría muchísimo a que esta aplicación sea de manera efectiva. O sea, estas obligaciones que tenemos como ciudadanos también es algo que debemos tener muy en cuenta. Daniela, ¿querías abonar algo? Excelente, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Fíjense, con lo que han dicho las dos. Es fundamental que todos los ciudadanos asuman esa responsabilidad social,
en el plano de los derechos humanos y en general en el plano de la legalidad, como decía Trilce, en la cultura de la legalidad. Y esa responsabilidad social, pensaba hace un momento, es a todo nivel. O sea, el ciudadano, de manera individual, cada ciudadano tiene que tener una responsabilidad social, pensando, como decías tú, Angélica, el ejemplo de cerrar el grifo de agua porque dejo a otros sin agua, o, por ejemplo, en términos de la basura o la contaminación que puedo generar como individuo. Hay que generar también responsabilidad social a nivel corporativo, empresarial, es ese tema tan interesante, tan bonito de empresas y derechos humanos, cómo las empresas al momento de gestionar y de establecer su marco, por ejemplo, de recursos humanos o su marco de factores contaminantes, siempre piensen con el sentido de derechos humanos. E incluso también pensaba, si lo vemos de lo micro, individual, a lo más grande corporativo, llegar hasta el plano de los estados. O sea, los estados, más allá de su obligación como entes de derecho internacional que deben respetar los derechos humanos, hay también un factor incluso de responsabilidad, no solo frente a sus propios nacionales, sino a nivel global. El tema del cambio climático es un gran ejemplo. No es que un estado diga, bueno, pues yo contamino en la medida en que yo no estoy violando los derechos humanos de mis nacionales, a lo mejor en otro continente, estoy causando daños en otro continente, pero ya eso no me toca. No, la responsabilidad tiene que ser grande. En temas ambientales, y también, por ejemplo, en temas, en otros temas que a lo mejor no son los de hoy, pero en temas, por ejemplo, de democracia. O sea, ya no es lo mismo hoy en día la postura que toma un país o una región cuando en países cercanos o no tan cercanos ocurren autoritarismos, ocurren guerras, ocurren violaciones de derechos, masivas de derechos humanos. Lo vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania y Rusia, como a lo mejor hace décadas atrás, bueno, el resto de la comunidad internacional se repliega, no está de acuerdo, por supuesto, pero se queda callada. Hoy en día no, hoy en día asume un papel mucho más activo y yo creo que es un poco el reflejo en grande de esa responsabilidad social, o sea, es asumir activamente la protección de los derechos humanos y de esa dignidad humana entre todos. E incluso también surge allí ese concepto importantísimo del sur global, como el hemisferio sur del mundo es mucho más pobre que el norte, y cómo por tanto el hemisferio norte de alguna manera tiene una responsabilidad también en la ayuda de esos DESCA, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del hemisferio sur. O sea que creo que es interesante cómo dentro de la evolución de la protección de los derechos humanos estamos como entrando en una nueva etapa, esa de responsabilidad social. Y creo que va a ser muy, muy interesante ver por dónde va. Claro, sin duda, y es parte de la evolución, nuevamente es parte de la percepción social que ahora tenemos y de la conciencia que estamos tomando de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, siguiendo en esta cultura de la legalidad, que es un tema muy importante, pues sí quiero llevarlas ahora por el tema de esta cultura de la legalidad, pero con una perspectiva de género. Hablábamos hace un momento de cómo ha ido evolucionando, cómo lo que era una palabra y decir que es un derecho de hombres, ahora sabemos que no se trata solo de cuestiones biológicas, sino se trata solo de derechos dirigidos, pero sí ha habido un cambio, sí han habido por ahí situaciones que nos han marcado muy bien, que ahora tenemos una perspectiva de género diferente. Trilce, ¿quieres ayudarnos un poquito a ponernos más en tema? No quiero, pero sí lo hago. No quiero porque creo que es un tema muy, muy complejo y aquí voy a comprometer públicamente a UNAM Boston para que haga otro conversatorio al respecto con especialistas. Creo que la perspectiva de género muchas veces la estamos tomando, entre comillas, no lo digo por las presentes, pero la he escuchado mucho últimamente, como si fuera una moda, como si le pusiéramos poner una etiqueta a algo.
y creo que va más allá y que debe ser estudiada con mayor delicadeza y profundidad. Para nuestro auditorio, en términos generales, muy someramente, cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de estudiar, analizar, ver algo a lo que le vamos a aplicar la perspectiva de género. Yo lo digo como con unas gafas especiales para poder ubicar las diferencias asignadas culturalmente entre los seres humanos. Y creo que esto es muy importante cuando hablamos de materia de derechos humanos, porque sí tenemos diferencias biológicas, yo no las voy a negar, afortunadamente, pero también tenemos muchas diferencias asignadas cultural y socialmente. Y para esto es que utilizamos la perspectiva de género como una herramienta. En el caso concreto de los derechos humanos y como la evolución, pues hemos tenido conferencias mundiales sobre la mujer que tienen como propósito garantizar que las mujeres podamos acceder a nuestros derechos legítimos como personas. Básicamente, digo nada más así para mencionarlas, han sido 4 para ubicarnos. En México se hizo la primera en 1975, Copenhague estuvo la segunda en el 80, en Nairobi en el 85 y la última del 95 fue la de Beijing, que es de donde surge precisamente la plataforma de Beijing, ¿no? Y cuyo objetivo básico fue trabajar en ejes estratégicos sobre la mujer y la pobreza, la educación y la pobreza, la mujer y la capacitación, la mujer y la salud, erradicar las violencias contra las mujeres, la situación de la mujer en conflictos armados, la mujer y la facilidad de tomar decisiones, la mujer y su relación con el medio ambiente, ¿no? Etcétera. Y creo que esto es importante no solamente tenerlo como historia, sino porque a raíz de estas conferencias, insisto, se han hecho una serie de programas y acciones. Por ejemplo, también tenemos la declaración y el programa de acción de Viena, que nos habla, cuyo lema era, si no mal recuerdo, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y volvemos un poquito a lo que platicábamos al inicio con Daniela y contigo, Angélica, en el sentido de cómo tuvimos que cambiar esta cosmovisión y decir que los derechos humanos también son de las mujeres, ¿no? No solamente de los varones. Creo que el principal logro que se ha tenido de hablar de perspectiva de género al interior de los derechos humanos es que hoy por hoy ya entendemos que los derechos de la mujer y de la niña son partes o conforman una parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, como los entendemos. Lo que decía Daniela, que hoy por hoy no importa que diga derechos de los hombres, entendemos que es de todos los, ¿no? De todos los seres humanos. No sé si te contesté o quieres que profundicemos o qué nos quiera decir Daniela al respecto. Me gustaría que Daniela nos abonara un poquito en el tema, porque sí, lo sabemos y ya lo tenemos como muy claro, pero como los que estamos en esta materia. Allá afuera todavía en la vida real, como en muchas otras cosas, como lo hablamos del Dios Desca, como lo hablamos de muchas otras cosas, todavía no son tan una verdad. ¿No es así, Dani? Sí, totalmente, totalmente cierto. Es un poco parte de lo que hablábamos al comienzo de la cultura, de cambiar, o sea, hace falta el tema de la perspectiva de género, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que llegó para quedarse, o esperemos que haya llegado para quedarse y no sea una moda, porque es necesario. Requiere también un cambio como cultural que se ve ya reflejado en normas jurídicas nacionales e internacionales, pero que hay que darle pues un impulso como final, digamos, un impulso, mayor efectividad. Desde el punto de vista, no quiero ser como muy jurídica, pero solamente como para agregar que cuando hablamos de esa perspectiva de género y la importancia de su protección, hay que tomar en cuenta que todo parte un poco del derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, como bien decía Trilce, es que la posición histórica y tradicional de género, es decir, tradicionalmente de mujeres y hombres, ha llevado a que hayan unas cargas y una posición de las mujeres muy particular desde el punto de vista político, social, cultural, etc. Y hoy en día tenemos que partir del principio que es fundamental para todos los derechos humanos, que es derecho a la igualdad y no discriminación.
Si lo vemos desde ese punto de vista, ahí hay como dos grandes consecuencias que justifican y le dan todo el peso a la perspectiva de género. El primero es no discriminar, porque va a haber un tratamiento distinto a un género que a otro, ¿sí? Porque va a haber un trato diferenciado respecto, por ejemplo, de derechos políticos, o como podía pasar hace varias décadas que las mujeres no tenían derecho al voto, porque si todos somos iguales, porque vamos a discriminar. Pero esa perspectiva, por supuesto, está y tiene que continuar, ese derecho, ese principio del derecho a la igualdad, pero luego hay una segunda vertiente del principio de igualdad y no discriminación, y es que cuando hay un grupo que puede ser minoritario o no minoritario desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo discriminado, tradicionalmente, culturalmente, históricamente, hay que darle una protección reforzada. Hay que dar mecanismos, y eso es lo que un poco decía Trilce, darle perspectiva de género a todos los temas o los distintos temas que se analicen, si es el de los derechos sociales, si es el de los derechos ambientales, si es el de los derechos políticos, porque justamente al ser un grupo minoritario cualitativamente o discriminado históricamente, debe tener un refuerzo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista jurídico, que le dé las mismas oportunidades que tienen los otros géneros. Por eso un ejemplo típico es el de las cuotas de género en materia política, y pudiera ser también en materia laboral, o puede ser, por ejemplo, a la hora de indígenas, y tener en cuenta la especial afectación que hay para, por ejemplo, mujeres y niñas, y ayudas especiales que puedan haber, por ejemplo, cuotas de género en cada momento. Por esa doble como vertiente del derecho a la igualdad y no discriminación. Fíjate que sí, Daniela, perdón que arrebate el uso de la voz. Adelante. Fíjate que comparto contigo al 100%, y creo que aquí también es muy importante decir que el camino al respeto y respeto de los derechos a los cuales somos titulares las mujeres todavía es un camino en construcción. Y creo que existen dos dimensiones, por lo menos, puede haber más, en materia de igualdad de género, como tú lo dices. La primera, que tiene que ver efectivamente con el enfoque de la realidad jurídica relacionada con la práctica social, pero la segunda, que no es menos importante, es la relativa a la percepción que tenemos de ella. Me explico. En la primera es lo que tú decías, ¿no? El marco jurídico que tenemos que construir, todas estas prácticas de igualdad, las cuotas de género, de equidad de género, etcétera. Pero también la segunda dimensión, yo, perdón que siga insistiendo con lo mismo, pero creo que el ciudadano, que la sociedad, ¿no? Debe ser el centro del cambio, la percepción que tenemos de ellas, y efectivamente todavía sigue siendo una cuestión cultural que va relacionada con la esfera económica, ¿no? Social, incluso tradicional, ¿no? Cultural, y que tienen todas estas dobles cargas que a veces se nos imponen, o nos imponemos nosotras mismas, digo, muchas veces también debemos reconocer eso. Y que sí tenemos que trabajar estas dos dimensiones, efectivamente, la jurídica, pero también la social, para poder hacer el cambio y hablar, ¿no? Estamos a 2 días, hoy 28 de febrero, estamos a 2 días, bueno, no miento, un día, porque, perdón, febrero nada más tiene 28 días, ¿no? Mañana, el 1 de marzo, es el Día Internacional, ¿no? Justamente, del principio de no discriminación, ¿no? Entonces, digo que es un buen momento también para hacer este recordatorio y entenderlo, ¿no? Que discriminar, ¿no? No siempre es bueno, aunque es una discriminación positiva, porque quiere decir que no hemos alcanzado los estándares mínimos de equidad por los cuales estamos luchando. Gracias por mantenernos. Sí, mañana tenemos este día por recordar, por celebrar, pero me parece que más que nada por entender. Entonces, creo que esta parte de la igualdad de género y no solo de la igualdad de las mujeres y de esta lucha de las mujeres que hemos asumido, sino de una igualdad de género que viene relacionada un poquito con estos objetivos de desarrollo sostenible
que tenemos ahí en la Agenda 2030, que ya nos está alcanzando, ¿no? 2023 ya nos está alcanzando una Agenda 2030 en donde están estos países de América Latina y del Caribe, que se menciona en el objetivo 5, igualdad de derechos. Igualdad de derechos en igualdad de género, tener esta responsabilidad, nuevamente caemos al tema de responsabilidades, pero tener esta responsabilidad y esta igualdad de oportunidades, en tanto en mujeres como en hombres, pero además asumiendo que también entra nuestra infancia, ¿no? Niñas y niños. Aquí es donde tenemos otra vez y caemos a derechos humanos, qué es lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones, a lo mejor cuáles son estos derechos que sí se les están dando a las generaciones en cuanto a educación como uno de los derechos humanos. Entonces creo que es un mundo, yo sé que esto ha sido como algunas ideas y algunas reflexiones para dejar, porque pues sí, el tiempo nos haría falta y llevaríamos aquí un año de conversatorios, que no estaría mal, pero vamos a ir cerrando y aterrizando estas cuestiones y estas ideas. Daniela, ¿qué te gustaría dejar como comentarios finales, un poquito ir cerrando? Muy bien, fíjate, ya para ir cerrando, creo que de las últimas cosas que hemos dicho, y sobre todo lo último que dijo Trilce, creo que de allí sacaría una última reflexión en adición a las que hemos hecho antes. Y es que todo el tema, y sobre todo además aprovechando la audiencia que tenemos, todo el tema de los derechos humanos, protección de derechos humanos y efectividad de los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, todo el tema de perspectiva de género, es interdisciplinario, debe ser interdisciplinario. La parte jurídica es un poco el andamiaje, o sea, los abogados a la final somos un poco los carpinteros. Entonces, pero ese carpintero necesita también de otros profesionales, necesita el ingeniero, necesita el arquitecto, necesita el diseñador y necesita que haya pues una aproximación integral. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, si muchas disciplinas se integran y se involucran, se logra de una manera mucho más efectiva la protección de los derechos humanos y la perspectiva de género. Probablemente la sociología, la psicología, la antropología son las que nos van a dar la respuesta de cuáles son las causas de esa discriminación y de esos problemas de género y nos van a dar respuesta de cuáles son las verdaderas necesidades que se requiere reforzar para lograr la igualdad de género o como decía Angélica al final nombrando los niños y los adolescentes, cuáles son esas principales necesidades sociológicas del niño o del adolescente que hace falta reforzar para darles finalmente una igualdad. Y entonces tiene que haber ese análisis interdisciplinario y ese trabajo interdisciplinario, que como decíamos también hace un buen rato con respecto de los DESCA, también nos ayudará en la medida en que tratemos de dar una mayor protección a los DESCA, pero además lo analicemos no solo desde el punto de vista jurídico, sino presupuestario, de políticas públicas, de gestión administrativa, pues el logro y la solución será mucho más beneficiosa. Entonces, pensar los derechos humanos desde el punto de vista y la perspectiva de género desde el punto de vista interdisciplinario. Muchas gracias, pues sí, y además creo que esto no nada más es en tema de derechos humanos, digo, es nuestro tema de hoy, pero en realidad todo tiene que empezar a ser así, de este modo tan multidisciplinario, trabajar para par con los demás, para poder sacar efectivamente todos estos temas que sin duda van a marcar la diferencia en las nuevas generaciones y por supuesto a nosotros también. Trilce, ¿alguna consideración final que nos quieras dejar? Sí, yo creo que con lo que me quedo el día de hoy, que he aprendido mucho de ustedes, es que debemos proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, porque solamente eso nos va a permitir construir y alcanzar los objetivos del tipo de sociedades modernas que queremos. No veo otro camino en la actualidad, ¿no? O sea, sí son importantes los planes estratégicos, sí es importante, ¿no? O sea, el macro, económico, político, jurídico de este mundo, pero en la actualidad viviendo los tiempos en los que estamos y el avance de la globalización, que ahora sí somos un solo orbe, podemos decir que somos un solo planeta, insisto, creo que el respeto irrestricto a la cultura de los derechos humanos es lo que nos va a permitir alcanzar las metas
que como países nos hemos propuesto y nos va a permitir generar las sociedades en las que merecemos vivir, todos, todas y todes, ¿no? Ahora sí, yo creo que ese es el camino. Y me quedo con una frase de Nelson Mandela, que seguramente ya habrán escuchado, pero que a mí me encanta porque me genera mucho peso, hablando de esta cuestión de derechos humanos, ¿no? El negarle a alguien sus derechos humanos es negarle su propia humanidad. Y creo que es lo único que no nos debemos permitir nunca, negarnos la humanidad que tenemos precisamente porque en eso se basa, ¿no? Justamente todas las personas y la dignidad que como seres humanos debemos de tener siempre. Pues muchas gracias. La verdad es que me voy muy feliz de que me hayan invitado a esta sesión. Repito, con grandes especialistas. Creo que siempre lo he dicho, cuando alguien conoce perfectamente y maneja estos temas, lo transmite de una manera estelar, como lo hicieron ustedes. Muchas gracias por orientarnos, por ayudarnos y sobre todo a tener estas reflexiones sobre la mesa, porque creo que es muy importante que empecemos a tomar estas consideraciones. Yo me despido, Angélica Ramos. Gracias por estar. Héctor, maestro Héctor, muchas gracias por invitarme. Y pues, gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. También me sumo a las palabras de Angélica. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer. Y me llevo también unas magníficas reflexiones de lo que ha dicho Trilce y Angélica y muchos temas que quedan sobre el tapete para seguir conversando. Pues me sumo a los agradecimientos nuevamente, gracias a UNAM Boston por organizar estos eventos de difusión de la cultura que indudablemente son en beneficio de toda la comunidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a las tres. Fue un conversatorio sumamente interesante. Yo no soy abogado, pero realmente he aprendido muchísimo de todo lo que nos compartieron el día de hoy. A nombre de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Boston y de su director Javier Laguna, les queremos dar muchísimo las gracias. Maestra Trilce, licenciada Angélica, por favor, estamos muy agradecidos por el apoyo que se nos dan y bueno, qué decir, doctora Daniela Urosa, que es una de nuestras cómplices, que siempre nos dicen que sí a todo desde Boston College, entonces estamos muy agradecidos, muy contentos de seguir fortaleciendo las redes de internacionalización entre nuestra máxima casa de estudios y universidades en Nueva Inglaterra, como lo es Boston College. Entonces, bueno, los invitamos a todos a que vean este conversatorio, que lo compartan y que nos sigan en las redes sociales para futuras conversaciones de este y otros temas. Mil gracias a todos y hasta la próxima.